Sean bienvenidos a la clase de Matemáticas 2. Hoy es la clase número 12. Vamos a seguir con la clase anterior que era funciones geométricas, solo que esta es la parte número 2. En la clase anterior vimos lo que era la parábola y el círculo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a observar lo que es la elipse y la hipérbola. Las dividí de esta forma porque ambas figuras son casi parecidas. Observemos lo que es una hipérbola. Una hipérbola es una sección cónica. Sabemos que es una sección cónica porque la sacamos de un cono y dividimos, sesgamos lo que es esta sección de esta figura. Por lo tanto, para sacar lo que es la hipérbola, tenemos un cono y otro cono en función inversa intersectados entre sus puntos. Si nosotros dividimos lo que es esta parte, saldrá lo que es la hipérbola con un origen en el centro. Lo pueden observar en la parte anaranjada. Por lo tanto, ¿cuál es la definición de una hipérbola? Por ejemplo, vamos a tener dos puntos F y F', donde en un plano, y se define como una hipérbola si estos focos tienen un lugar geométrico en los puntos de plano, tal que su diferencia sean constantes y tengan una distancia igual a 2a. Por lo tanto, la recta pasa por los focos. Esta recta se conoce como mediatriz y se le llama también como eje de simetría de la hipérbola. También vamos a tener lo que es el punto de intersección que está en el origen. Observemos una gráfica. Los focos están representados en estas partes. Este es el foco, este es el foco. Esto va a ser nuestra hipérbola, esta línea curva que aparece en los lados del plano cartesiano. La distancia del foco al centro y de este foco al centro, todo esto siempre va a ser 2c, o normalmente lo vamos a representar como 2a. El punto focal siempre se representa como dos coordenadas en el espacio, menos c, c. ¿Por qué c? Porque está en el eje de las x. No va a estar elevado en el eje de las y. ¿Puede variar? Sí, puede variar. Y c, c. Por lo tanto, sigamos. ¿Qué observaciones podemos tener en lo que es la hipérbola? Por ejemplo, un caso de una elipse, cualquier punto al plano puede servir como un foco de la hipérbola. Acuérdense que una elipse va a ser circular si tiene sus focos en el centro, o sea, el radio. Si los focos se separan, van formando una elipse y estos focos también pueden servir para la hipérbola. Por lo tanto, por simplicidad no solo se considera aquellos casos en los cuales los focos están en el eje mismo y son simétricos a otro respecto al origen. Continuemos. Por lo tanto, ¿cómo es la ecuación de una hipérbola? La ecuación de una hipérbola sería x al cuadrado partido a al cuadrado menos y al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Estos puntos son los puntos que sacamos para poder calcular la hipérbola. Observemos la ecuación de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola está dada, vamos a tener puntos desde el origen en coordenadas 0,c y la ecuación está dada por esta siguiente forma: x al cuadrado partido a al cuadrado menos y al cuadrado partido b al cuadrado igual a 0, igual a 1. Por lo tanto, una ecuación de una hipérbola con centro en un determinado punto. ¿Se acuerdan que teníamos la hipérbola y en una esquina aparecían unas coordenadas p, x, y? Este es un punto en determinada parte de la hipérbola. Quedaría como x con el punto que se nos da al cuadrado partido a menos y con el otro punto que se nos da al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Hagamos un ejemplo donde podamos calcular una hipérbola. Por lo tanto, vamos a hallar la ecuación de la hipérbola
cuyo centro está en el origen y su eje de coordenadas está en Y y pasa por los puntos 4,6 y 1,-3. Observemos cómo lo resolvemos este problema. Sustituyendo Y e X por las coordenadas de los puntos en la ecuación que teníamos anteriormente explicar, que era X al cuadrado partido A al cuadrado más Y al cuadrado partido B al cuadrado igual a 1, nos quedarían como 36 más 16 partido A al cuadrado B al cuadrado igual a 1 y 9 al cuadrado, 9 partido A al cuadrado más 1 partido B al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, si resolvemos el sistema de ecuaciones, como aprendimos en Matemáticas 1, A al cuadrado nos quedaría 36 partido 5 y B cuadrado igual a 4. Sustituyendo y simplificando las ecuaciones, nos quedaría como... Por lo tanto, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? Resolviendo el sistema de ecuaciones, como aprendimos en Matemáticas 1, vamos a tener A cuadrado igual 36 partido 5 y B cuadrado igual a 4. Sustituyendo y simplificando esto, nos quedaría la siguiente forma. Ya teniendo los resultados, nos queda 5y cuadrado partido 36 menos x cuadrado partido 4 igual a 1. O bien podríamos escribirlo como 5x cuadrado, 5y cuadrado menos 9x cuadrado igual a 36. Y esto de acá es nuestra ecuación del punto que se nos fue dado. Por lo tanto, ya resolvimos el problema de la hipérbole. Observemos otro problema con hipérboles. Este problema es un poco más elaborado. Vamos a determinar las coordenadas y los vértices de los focos de las ecuaciones de las directrices y las correspondientes asíntonas de la longitud de un lado recto y la excentricidad de la representación gráfica de la hipérbole. ¿Cómo hacemos esto? Primero vamos a escribir nuestra ecuación. En el problema no lo escribí porque lo quería representar aquí para poderlo sesgar del problema original. Por lo tanto, nuestra ecuación que se nos da en el problema sería x cuadrado partido 16 más y cuadrado partido 9 igual a 1. ¿Qué valores tenemos para A, B y C? Tenemos para A es igual a 4, para B es igual a 3 y para C sería 16 más 9 igual a 5. Por tanto, los puntos reales donde se corta donde corta la hipérbole sería más 4,0 y los focos están en más menos 5,0. Calculemos las demás partes del problema. Calculemos lo que es la excentricidad. La excentricidad es igual a E de C partido D. Por lo tanto sería 5 partido 4. Y las ecuaciones de las directrices nos quedaría como X es igual a más menos A partido E, que sería igual a más menos 16 partido 5. Y por último, el lado recto nos quedaría con 2B partido A igual a 18 partido 14. Simplificando esto nos quedaría como 9 partido 2, donde las ecuaciones de las asíntonas son y igual más menos b partido a y x sería igual más menos 3 partido 4 x.